Continuamos en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, pasando al segundo tema del día de hoy. El café se cultiva bajo árboles de sombra. Explíquenos por qué el café lo necesita. Daniel, la sombra juega un papel importante, ya que es un cultivo que, de acuerdo a su origen y donde se cultiva la mayor parte de café en nuestro país, y por las cantidades de fertilizante que aplicamos, necesita de sombra regulada y no estar al sol directamente. En otros países es factible cultivarlo al sol por la ubicación del país en relación al planeta y a las condiciones ambientales que prevalecen en ese lugar, y además la fertilización es mayor. En nuestro país el café necesita de sombra, con menos o más porcentaje de acuerdo a las condiciones de las diferentes zonas cafetaleras de Guatemala. Además, hay que considerar el periodo de la época seca, que en algunas regiones son muy prolongados. Estamos hablando de hasta 6 a 7 meses. ¿Cómo es que funciona la sombra en los cafetales? El follaje del café funciona como que fuera un laboratorio que utiliza energía proveniente de la luz del sol. Por eso, al regular la sombra, se logran mejorar los rendimientos. Mucha sombra en los cafetales tiene efectos negativos sobre la producción del cafeto, y si no tenemos sombra, la entrada directa del sol acorta la vida del cafeto, ya que el porcentaje de luz sobre cada planta de café influye en la respiración y transpiración del cafeto y también en el aprovechamiento de los nutrientes. Cuéntenos ahora cómo influye la luz solar en la productividad de los cafetales. Si la intensidad de la luz del sol aumenta demasiado, hay funciones que se vuelven negativas para las plantas de café. Los estomas se cierran, la formación de alimento para la planta disminuye y el calor de las hojas aumenta considerablemente, y eso es dañino para los cafetos. Bajo la luz solar directa, la temperatura de las hojas puede ser más alta que la del ambiente. Esto se puede apreciar durante el verano, cuando en lugares cálidos y secos las hojas del cafeto se deshidratan y se doblan hacia abajo. Aparte de la cantidad de luz solar, ¿la calidad de luz también afecta la producción en los cafetales? La luz solar influye significativamente sobre la diferenciación de las yemas, lo cual ocurre entre noviembre y diciembre. En este periodo, la yema vegetativa recibe el estímulo de días cortos, transformándose en una yema reproductiva o floral. Entre enero y febrero, los brotes florales crecen muy poco y permanecen en latencia por efecto de la sequía. Luego, desde fines de febrero hasta abril, al avanzar la sequía y por estímulo de pequeñas lluvias, los brotes empiezan a crecer rápidamente hasta la floración completa. La luz también influye sobre el crecimiento, la formación del fruto y el desarrollo vegetativo de la planta. Si la temperatura durante el día es muy alta en el periodo de desarrollo de las yemas florales, afecta su desarrollo y provoca el aparecimiento de flor estrella, la cual no cuaja y se pierde. Maynor, ¿y qué otros beneficios genera la sombra de café? El cultivo de café bajo sombra permite regular el uso de herbicidas, el uso de fertilizantes y otros utilizados para la producción. Además, genera ingresos provenientes de la leña, ayuda a que la planta tenga una larga vida productiva. Hay una tendencia de mercado al consumo de café bajo sombra que favorece la conservación de la fauna y flora y también de los recursos naturales como el agua y el suelo. Además, mantiene la humedad de los suelos y una temperatura agradable para los cafetos. Gracias, Maynor. Vamos a otro corte, pero le invitamos a visitar el nuevo portal de la caficultura. Usted ya lo conoce, ágil, dinámico, novedoso. Así es el portal de Anacafé. Visite www.anacafé.org. Seguimos en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa estamos tratando el tema del manejo adecuado de sombra en cafetales. Maynor, explíquenos qué funciones tiene la sombra en el cafetal. La función fundamental de la sombra en el cafetal es la regulación de las condiciones bajo las cuales el cafeto desarrolla al máximo sus características genéticas. La sombra ayuda a conservar la humedad del suelo mediante la formación constante de una cobertura natural de hojarasca.
Además, regula la acción de la temperatura solar sobre el suelo y sobre la raíz del cafeto. Disminuye la evaporación del agua del suelo y la transpiración de la planta, mejorando la reserva durante el verano. Dificulta el desarrollo normal de las malezas. Reduce la erosión provocada por las corrientes de agua. Amortigua el golpe del agua de lluvia sobre el suelo. También protege al cafetal de la acción directa de los vientos al reducir su velocidad. La sombra también reduce los daños provocados por heladas en áreas de altitudes que sobrepasan los 1500 metros sobre el nivel del mar, y también hay una disminución del suelo causado por el granizo y lluvias torrenciales. Además, la sombra regula el control de plagas y enfermedades como el minador de la hoja y la mancha de hierro. Hay también un mejoramiento de la fertilidad y protección del suelo. Mejora la absorción de nutrientes y fijación del nitrógeno. Y sobre todo lo anterior, incrementa la cantidad de materia orgánica en el suelo. Maynor, ¿y qué tipos de sombra existen para los cafetales? Existen 3 tipos de sombra. Está la sombra provisional, la sombra temporal o semipermanente y la sombra definitiva o permanente. Por ejemplo, ¿en qué consiste la sombra provisional? La sombra provisional son las plantas que se utilizan para proteger el cafeto durante el primer año de sembrado el cafetal. Con cuidados especiales, esta sombra puede durar hasta 2 años. Las especies que comúnmente se utilizan, además de proporcionar sombra, fijan nitrógeno atmosférico. Estas son la crotalaria, el gandul y la tefrosia. Se recomienda sembrarlas inmediatamente después de la siembra del café. El lugar de siembra puede ser en la calle o dentro del surco, o entre cada planta. Lo importante es que cumpla la función de sombra sobre las plantitas de café. Gracias, Maynor. Ahora explíquenos cómo funciona la sombra temporal. Esta sombra son plantas que por su duración y rápido crecimiento dan la sombra necesaria al café mientras se desarrolla la sombra permanente. Las plantas más utilizadas para este tipo de sombra son la cuernavaca, el banano, el plátano, el higuerillo y una planta que se conoce como baraja. La siembra de la sombra temporal debe hacerse con 1 año de anticipación a la siembra del cafeto, o también puede hacerse simultáneamente. La distancia de siembra depende de las condiciones del clima y del suelo de la región. Generalmente, las distancias recomendadas son de 4x4, 5x5 o 6x6 metros. La siembra debe hacerse sobre las calles del cultivo. En el caso de cuernavaca, es necesario hacer semilleros y almácigos antes de llevarla al campo definitivo. Desde el inicio del desarrollo de la sombra temporal debe formarse adecuadamente a modo que permita una adecuada distribución de la luz, y por lo menos fertilizarlas durante el primer año de campo con el propósito de acelerar su desarrollo. Maynor, considerando que los diferentes tipos de sombra cumplen una función específica, coméntenos ahora sobre la sombra definitiva o permanente. Estas son plantas que por su forma de crecimiento y larga vida conviven con los cafetales, proporcionándoles sombra durante todo el ciclo productivo. Para la selección de las especies de sombra permanente a utilizar en los cafetales, las plantas deben reunir características deseables. ¿Cuáles son estas características deseables? Mire, Daniel, sí se requiere que sean árboles de buen crecimiento y desarrollo. Deben de ser de larga vida y compatible con el cultivo. Se requiere de un árbol que se comporta bien en el lugar, resistente a las fluctuaciones de temperatura y humedad. Deben de ser de rápido crecimiento, que formen una copa extendida y con ramas abundantes. Esta sombra debe permitir buena filtración y distribución de luz entre los cafetales. Debe ser de raíz profunda para que no compita con el cafeto y tenga sólido anclaje. Que sean resistentes a los vientos, que conserve el follaje durante todo el año, principalmente en el verano, que sean de fácil manejo con buena y rápida capacidad de regeneración. Otra de las condiciones de este tipo de sombra es que la leña obtenida en su manejo tenga buena capacidad energética, que produzca considerable cantidad de hojarasca y que sea buena fijadora de nitrógeno. Las leguminosas del género Ingas,
llenan la mayoría de estas características, dentro de las cuales tenemos el cuje, el chalum, la guava, el caspirol, el cuchín, el pepeto. Se utiliza la gravilea especialmente en suelos arenosos y de climas fríos con alta susceptibilidad a daños por heladas. Maynor, ¿qué manejo se le tiene que dar a los árboles de sombra permanentes? Los árboles de sombra deben ser sometidos a un programa de manejo de tal forma que permitan formarlos de acuerdo a las características que el caficultor desee para garantizar la distribución y regulación de la sombra de acuerdo a su plan de producción establecido con anterioridad. Estos manejos pueden realizarlos en forma manual o mecanizado. El tipo de manejo manual se realiza utilizando machetes o una cuta y en algunos casos escaleras que faciliten al personal realizar la actividad. El manejo mecanizado se realiza utilizando motopodadoras telescópicas, pero hay que tener cuidado para la implementación de esta alternativa porque requiere que la finca cuente con personal capacitado. ¿Y qué tipos de poda existen y en qué época se realiza el manejo de sombra? Mire, Daniel, de acuerdo al tamaño de los árboles se pueden realizar 3 tipos de poda. Por un lado está la poda de formación, la poda de mantenimiento y el toconeo de la sombra. ¿Cómo se realiza la poda de formación de los árboles de sombra? La poda de formación se realiza cuando los árboles están jóvenes, que tengan menos de 5 años de edad, y consiste en darles forma de tal manera que formen un solo tronco de 2 a 3 metros de altura. Después se dejan las ramas horizontales que forman la copa que proyecta la cantidad de luz adecuada al cafetal. Esta poda se realiza con el fin de proyectar suficiente luz y mejorar su distribución dentro del café. Por eso, al efectuar el manejo, se debe descubrir el centro de la copa del árbol. La poda del mantenimiento. Explíquenos cómo se realiza. Se recomienda realizar la poda de mantenimiento de los árboles adultos de sombra permanente al inicio de las lluvias para obtener un incremento en el rendimiento del cafeto. Podando en los meses de mayo o junio, se observa una disminución en la cantidad de café verde recolectado en el último corte, pues se obtiene una maduración más uniforme y permite exponer la plantación a la luz solar durante el periodo lluvioso. Con esto se logra mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los fertilizantes y se mantiene una mayor iluminación y ventilación dentro del cafetal, creando condiciones que no favorecen el desarrollo de algunas enfermedades fungosas como el ojo de gallo. Cuando un lote se programa para ser eliminado o para una recepa en bloque compacto, se sugiere efectuar un desombrado fuerte y hacerlo inmediatamente después de la cosecha. Algunas fincas bajas, donde la cantidad de lluvia es alta, arriba de los 3.000 milímetros al año, se realizan 2 manejos, el primero en febrero o marzo y un repaso en el mes de septiembre debido al rápido crecimiento y capacidad de regeneración que poseen los árboles. Dentro de los tipos de podas en los árboles de sombra se realiza el toconeo. ¿En qué consiste? El toconeo es una poda drástica de la sombra. Se recomienda en aquellos lotes donde se renovarán cafetales agotados y se harán recepas en bloque compacto. Consiste en cortar toda la copa del árbol a una altura de 4.5 metros sobre el nivel del suelo con el fin de provocar una regeneración de tejido a la altura que facilite el manejo en años posteriores. Esta poda puede realizarse inmediatamente después de la cosecha. Maynor, para finalizar el programa de hoy, ¿qué sugerencias nos da para tener éxito en la actividad de desije y manejo de sombra? Daniel, una recomendación muy importante es realizar el desije en el momento oportuno para que los rebrotes seleccionados alcancen buen desarrollo y posiblemente un buen ensayo al año siguiente. Pero también dependerá si la poda se realizó en su tiempo, o sea, al finalizar el corte del grano de café. Se sugiere establecer sombra temporal, semipermanente y permanente cuando no exista sombra en las áreas a establecer con café y preferentemente
plantar más de una especie nativa, lo cual forma biodiversidad en la sombra y enriquece los recursos maderables del lugar. En algunas fincas cafetaleras han tenido la experiencia de manejar la sombra con distanciamientos de 6x6 y 7x7 metros, formando los árboles en forma diferente. En lugar de abrir la copa, se dejan de 5 a 7 ramas verticales y cada año se entresacan algunas de las ramas verticales de más edad. Con este sistema se mantiene siempre ramas jóvenes. Una recomendación muy importante es que los caficultores realicen podas respectivas en sus cafetales para renovar tejido que ya no produce o renovar cafetales improductivos que ya no están produciendo nada, porque de lo contrario no vamos a incrementar los promedios de producción en las fincas o en las parcelas. Amigos caficultores, para realizar la actividad de desije y manejo de sombra en el cultivo de café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Con esto terminamos el programa de esta semana. Recuerden escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y la repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Soy Daniel Vidal y en nombre del ingeniero Maynor Vázquez agradecemos su sintonía y nos escuchamos la próxima semana. ¡Feliz día! Usted escuchó El Cafetal Radio. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.